Como les anticipaba, el Yo y el Ello es un texto que trata de 1923 y por tanto, al momento de estudiarlo, tenemos que tener algunos conceptos en mente que tiene que ver con que este texto se inserta dentro ya de la segunda tópica, o sea, empezamos a hablar del ello, yo y superyo y por tanto nos empezamos a relacionar con el segundo dualismo pulsional, que vendría a ser pulsión de vida y pulsión de muerte. Eh, es importante pensar que nuestro saber se encuentra inherentemente ligado a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en nuestro inconsciente es porque en algún momento estuvo en la conciencia y por tanto puede volver a acceder a la conciencia, busca salir nuevamente. Tenemos también el concepto de representación palabra y representación cosa para tenerlo ahí en mente, que lo menciona en el prólogo y primeras páginas de El yo y el ello. Y tener también en mente la noción de inconsciente, preconsciente, consciente, que pertenece a la primera tópica y al esquema del peine que se menciona en interpretación de los sueños. Y ahora se sumaría el ello, yo y superyo. Es importante que pensemos acá que tenemos al inconsciente, preconsciente, consciente como un modelo topográfico y al ello, yo y superyo como un modelo estructural del aparato psíquico. Entonces, nos encontramos con el capítulo de El yo y el ello, que es el capítulo 2, y esta presentación va a abordar como el ello, el super yo, el yo, y cómo más o menos se engloban estos tres conceptos. Entonces, refiriéndonos al ello, el ello constituiría una de las instancias psíquicas que, al igual que el yo y el super yo, este sería un reservorio o receptáculo de exigencias pulsionales hacia el yo. Ahora, ¿qué lo distingue en este caso del yo y el super yo? Tiene que ver con como la constitución de inconsciente de esta instancia psíquica. El ello es completamente inconsciente. ¿Ya? Luego encontramos que el yo y el super yo tienen algunos dejos de conciencia, como logran estar más conectados con la conciencia. En este caso, el aparato psíquico, y si bien ya en el cuarto capítulo de este texto se llaman las dos pulsiones, si no me equivoco, eh, comienza a hablar de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En este momento pensamos que el ello responde a una lógica de economía, de alguna manera, de la libido, y por tanto busca disminuir el displacer. ¿Por qué? Porque para hacernos cargo del displacer, esto requiere mayor quantum de libido que el guiarnos por el placer. El placer, al ser una descarga, eh, permite como alivianar esta libido. El ello entonces responde al proceso primario, o sea, la descarga del placer y lo inconsciente, y en el ello se encontraría aquello que fue reprimido o que es reprimido todavía porque es inconcebible para la conciencia. El yo es importante que pensar que cumple para la percepción. El yo, perdón, en el yo la percepción cumple el papel que en el ello correspondería a la pulsión. El yo, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, sería también parte del ello, en el sentido de que es una parte inconsciente, pero que guarda relación con lo corporal. Entonces, tenemos por otra parte el super yo. ¿Qué podemos decir respecto al super yo? Que se trata de forma indiferente al ideal del yo. Acá me adelanto un poquito porque en el texto todo el rato cuando habla del yo o ideal del yo, se está refiriendo a lo mismo, al super yo. Pero más adelante se puede establecer una diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo. Entonces, tenemos el yo ideal, por una parte le puse esta imagen del gatito como una imagen especular donde se proyecta aquello a lo que se aspira a ser. Esta imagen está idealizada, es omnipotente y es inalcanzable. Uno nunca va a cumplir con esta imagen del yo ideal. ¿Ya? Y por otra parte, el ideal del yo vendría a ser aquella como constitución del psiquismo relativa al superyo, en donde se introyectan tanto las figuras paternas como figuras sustitutivas, o sea, otras figuras que no sean las paternas, y los ideales colectivos. Una forma que yo tengo de pensarlo como, no me acuerdo cómo se llama este estilo, como mnemotécnico, no sé, pero que tiene que ver como con relacionar conceptos, es que el yo ideal es eh, lo que yo quisiera hacer y el ideal del yo es lo que hacia mí misma como trato de cumplir de alguna manera. Entonces, el yo ideal, no sé, yo quisiera ser millonaria, medir 1,80 m, ser rubia, ojos azules, etcétera, cosas que yo no voy a cumplir. Pero en el ideal del yo tengo cosas que yo logro introyectar.
como por ejemplo ser bondadosa, ser solidaria, como amar al prójimo, como todas estas exigencias también más morales que yo las introyecto. En cambio, en el ideal del yo son lo que yo proyecto en la imagen especular, la imagen del espejo, la imagen que yo tengo de mí misma, pero en un espejo. Entonces, retomando con el super yo, cuando hablamos de super yo o ideal yo, nos referimos exactamente a lo mismo, a una instancia psíquica en la cual dice, acá al inicio de nuestra vida cuesta o es imposible distinguir la investidura, o sea, la carga lineal puesta en el objeto, de la identificación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos cuesta como hacer una diferenciación de yo, no yo, y eh, que el yo se ve acechado también por el super yo, porque el super yo constantemente le está exigiendo que cumpla con cosas, ya como no te puedes comportar de esta manera, la culpa, como heriste a alguien, tienes que sentir culpa por ello. Entonces, acá se lo repito, como el ideal de sí mismo es una idea ahí inalcanzable, como más debatible, pero tiene que ver con la introyección. Quedémonos con eso, como yo ideal, proyección, ideal del yo, introyección. Y es importante también pensar que para Freud, el super yo es una instancia psíquica no arcaica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del ello se reconoce como una instancia arcaica porque desde que nosotros nacemos tenemos cierto instinto pulsional, o sea, tenemos cierta necesidad de descarga de emociones pulsionales. Pero en el caso del superyo no es igual. Nosotros nacemos y luego de que atravesamos la etapa del complejo de Edipo y castración, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el superyo surge o se constituye a partir de esta etapa como de la teoría psicosexual, del complejo de Edipo y de la castración. Porque cuando logramos introyectar la norma moral, la primera como ley de la prohibición del incesto, es cuando logramos de a poco ir introyectando la cultura. Acá, criticable, obviamente, la noción de que por ello los hombres tienen un super yo más fuerte que el de las mujeres, porque a diferencia de la mujer, el complejo de Edipo en el hombre se cierra cuando se cierra el complejo de Edipo. O sea, cuando se cierra el complejo de castración, cuando el niño, al ver al padre como un rival, piensa que éste lo puede castrar, o sea, cortarle su pene, y hace una renuncia narcisista, o sea, decide decide renunciar a la madre, al amor de la madre, por mantener su genitalidad, realiza esta renuncia narcisista, el niño introyecta que la madre es el objeto del padre, es la madre del padre, y que por tanto él tiene que buscar como su propia esposa que vaya a ser como su madre de sus hijos. En el caso de la mujer es al revés, porque el complejo de Edipo en el caso de la mujer comienza cuando se abre el complejo de castración, o sea, cuando la niña de alguna manera nunca comprende que no puede tener una relación con el padre y por eso su super yo vendría a ser más débil o menos severo, menos sádico. Por eso, de ahí que la mujer constantemente va a estar buscando parejas que se parezcan al papá o buscaría tener un hijo varón que cumpla como esta necesidad. Entonces, y ahora refiriéndonos al yo como esta tercera instancia psíquica. En el texto, Freud propone una visión distinta del yo a la que hasta estos momentos se conoce como un yo activo, un yo que hace cosas, etc. Bueno, en este momento nos encontramos con un yo un poco más pasivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el yo es controlado también por esta exigencia, tanto por exigencias pulsionales como por exigencias que yo digamos morales, pero que en realidad no es solamente lo moral, lo social, que vendría a ser el super yo. Ahora, entra una tercera instancia, que no es una instancia psíquica, pero sí es como, bueno, más adelante le voy a hacer la analogía, como un tercer caballo que hay que gobernar, que es la realidad. Entonces, eh, lo que yo les mencionaba al inicio, el ello y por qué la importancia de entender que la primera tópica es un modelo topográfico, mientras que la segunda tópica es un modelo estructural, tiene que ver con que en la primera tópica entendemos de alguna manera el psiquismo por capas, ¿ya? Tenemos como primera capa superficial lo consciente, lo preconsciente como aquello a lo cual nosotros no tenemos todo el rato en la conciencia, pero que podemos como recordar o tomar en un momento rápidamente. Y por último tenemos lo inconsciente, como aquello totalmente reprimido a lo cual nosotros no accedemos. No significa que con la segunda tópica se vaya a reemplazar este modelo.
o que ya no existan más las nociones de preconsciente, inconsciente, consciente. Al contrario, es una manera como más integrativa quizás de ver el aparato psíquico. ¿Por qué? Porque el ello es una instancia puramente inconsciente. Ahora bien, tanto el preconsciente como el yo tienen algo de inconsciente, perdón, tanto el super yo como el yo tienen algo de inconsciente y algo de consciente preconsciente. ¿Por qué? El super yo, uno no recuerda específicamente el momento de haber renunciado, por ejemplo, en el caso de los varones, de haber renunciado a la madre por proteger su pene. O bien, no recordamos cuando nos dijeron como tienes que hacer esto, a no ser de que sea igual como algo más, quizás como un trauma más a flor de piel, como de no, es que tú tienes que hacer esto, como algo muy de iglesia, ¿cachai? Como mi culpa por mi gran culpa. No necesariamente lo recordamos, pero es algo que ya se introyectó y que nosotros actuamos de manera inconsciente, ¿ya? Y el yo, al ser parte del ello, también entonces tiene un componente inconsciente. El yo actúa un poco de manera inconsciente tratando de resolver estos conflictos psíquicos. Los conflictos psíquicos nunca se acaban, entonces siempre va a tener algo que resolver. Entonces, acá es lo que les pongo. La segunda tópica es un modelo estructural del psiquismo, ya que atiende a la concepción del ello, yo y superyo como instancias psíquicas relacionadas, que están a cargo del yo, pero que poseen un componente inconsciente. En el caso del ello, este componente es completamente inconsciente y en el caso un componente consciente, que vendría a ser el caso del yo y el superyo. ¿Por qué tienen mayor conexión con lo consciente? En el caso de el yo, tiene que ver con la conexión con lo corporal y con el mundo externo. Y en el caso del superyo, tiene que ver con que son figuras que se introyectan, o sea, son figuras de un mundo real que son introyectadas. Entonces, ¿por qué hablamos de los tres vasallajes del yo? Nos referimos al ello, al super yo y a lo que yo les mencionaba como la realidad. Y acá tenemos al yo, y en realidad no se ve mucho a la persona porque es muy clara la imagen, pero tenemos al yo como esta personita que está tratando de controlar. ¿Por qué se habla de los tres vasallajes o como tres caballos? Freud en el texto hace una analogía con un sueño, o en realidad esto es como una metáfora de un sueño que él tiene como de un jinete. Y por eso en la imagen en la imagen de acá de el ello, yo les puse esta pintura de Kandinsky y Mark, que no me acuerdo cómo se llama, es un dúo como de pintores y que tienen este cuadro del jinete azul, porque el yo vendría a ser un poco la de jinete, ya como de una instancia psíquica que se vendría a encargar de resolver este conflicto psíquico que se genera entre las exigencias pulsionales del yo, de que quieran descargarse, que quieren hacer como lo que quieren hacer sin importar la sociedad, el super yo que está constantemente diciéndote como, no puedes hacer esto, no, no se te ocurra, y tenemos la realidad, que tenemos que responder también a la realidad porque es importante, y acá retomo una idea que le mencioné en la cápsula de recordar, repetir, elaborar, que no estamos hablando de un sujeto que viva en una nube, de un sujeto abstracto, estamos hablando de un sujeto real. Estamos hablando, cuando hablamos de la técnica psicoanalítica, o sea, de la teoría psicoanalítica y tanto de la técnica, estamos pensándolo con algo práctico. Nosotros trabajamos con personas, personas que se ven enfrentadas a la realidad. A lo mejor una persona quiere mandar a la cresta todo su trabajo, romper todas las cosas, pero no puede. Porque de alguna manera también surge la culpa de cómo vas a hacer esto, qué va a comer tu familia, qué vas a hacer. Y también porque hay un componente de lo real, que yo no me puedo comportar de cierta manera cuando estoy en contacto con el mundo externo, a diferencia de cómo yo me comporto estando yo solo. Entonces, como característica general y con esto para cerrar y que como que quede redondito, en el ello tenemos que principalmente, eh, como, bueno, principalmente inconsciente, demanda al yo una descarga libidinal constantemente, pertenece al proceso primario, o sea, no le interesa para nada tener que esperar, solo quiere descargar esta energía pulsional y tiene la noción, o sea, nosotros tenemos noción de que el ello existe porque fallan las defensas. Esto vendrían a ser precisamente las formaciones de compromiso, que por ejemplo, no sé, yo estoy con alguien y en vez de decir como, eh, ay, me asusta, digo, ay, me gusta, ah, no, uy, perdón, ahí tenemos una falla de las defensas y que por tanto ahí se estaría un poco manifestando este inconsciente, un lapsus, un acto fallido, no sé. Por otra parte tenemos el super yo, que se constituye a partir del complejo de tipo de castración, marca las exigencias morales y sociales hacia el yo.
estas figuras introyectadas, tanto de mis padres como de figuras sustitutas, no sé, profesores, personas de autoridad, hermanos mayores, etcétera, y que determina el yo lo que tiene que ser, lo que tiene que hacer también. Es sádico, deviene de una introyección también de la agresión que iría hacia otros. Esto también se desglosa un poco de El malestar en la cultura, que otro texto de Freud, en el cual señala que el hombre, a diferencia de lo que como, se piensa, y acá toma una frase de Hobbes, si no me equivoco, eh, que el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? El hombre por sí, en vez de ser solidario, colaborativo, el hombre en realidad vendría a ser un sujeto más agresivo, que quisiera constantemente estar en pelea, estar en disputa y que como no puede dirigir esa agresión hacia otro, la retrae, la reintroyecta o la introyecta hacia sí mismo. Y por eso también el super yo es más sádico, o sea, pensemos en la situación. Uno se saca un 4 ya no sé, me pongo de ejemplo, que soy como muy exigente con mi nota, ya, me saco un 4 no, que cómo te sacaste un 4 y estudiaste y no sé qué, etcétera. Y uno se puede machacar, se puede decir cosas horribles, pero si uno tiene a una amiga que se saca un 4 uno no le va a decir esas cosas horribles a la otra persona. Ahora bien, ahí estaría como este componente de agresión que uno quisiera dirigir hacia otros, pero que se retrae hacia sí mismo. Y por otra parte tenemos la realidad como el mundo externo y el mundo en el cual nosotros nos insertamos y que tiene la exigencia de vivir en sociedad. Así que eso, entonces cuando nosotros hablamos de los tres pasajes del yo, nos referimos a ello, al yo, o sea, al ello, al super yo y a la realidad, y que tenemos al yo como este jinete que trata de gobernar estos tres caballos, la fuerza de estos tres caballos para de alguna manera ser un poco unos objetos funcionales. Así que bueno, tío, esa fue la segunda y última cápsula. Espero que les guste, que se entienda. Eh, y nada, si tienen dudas, no duden en escribirnos en Teams, a Dionisio, a mí. Vamos a estar súper atentos en estos días porque son sus pruebas. Y no olviden que tenemos ayudantía el martes 11 a las 2:30 y el jueves a las 5:30, si no me equivoco. Así que eso. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídate mucho, Gohan.